¿Pueden darme viendo, por favor? A ver, alguien que se anime. ¿Ah? Ya tengo el sílabo abierto. Vamos a ver si es que alguien por lo menos lo abrió. Nada. Bueno, Hay dos que dice integración de diferencias trigonométricas y el que dijo que integración por sustitución trigonométrica. correcto. Ajá, así es. El de diferencias trigonométricas, digamos que es un procedimiento más que un propio método en el cual se utiliza un montón de equivalencias, ¿sí? O de igualdades trigonométricas. De eso se trata. Digamos que lo que dice ahí, método por sustitución trigonométrica, generaliza todo eso. ¿Ya? ¿Por qué creen que le puse en color rojo el que dice fracciones parciales? Porque por cuestiones de tiempo probablemente ese no le revisemos, pero sabemos que existe, así es que podemos utilizar. De hecho, jóvenes, miren, el método por sustitución trigonométrica hay otros, digamos que derivados, que hay unos que son métodos del ángulo doble, métodos del ángulo medio, otro que se llama método de la tangente, un montón. O sea, si nos metemos hasta cierto punto a estudiar de forma súper, ¿cómo les digo? Súper completa, nos lleva mucho tiempo. Antes se podía hacer porque eran 6 horas de clase de este tipo de materias a la semana, pero obviamente ahora es un poco complejo, ¿no? Entonces, el tiempo hay que distribuirlo de mejor forma. De acuerdo, entonces, mire, ya vimos la generalidad de la aplicación del método directo, ¿ya? Siempre y cuando se cumpla la expresión que tenemos arriba, podemos aplicarlo. Pero, ¿qué pasa? Pues bien, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Ojo, digamos que nosotros tenemos esta expresión y queremos integrarla. Normalmente, el típico error que suelen cometer es hacer esto. ¿Sí? Distribuirle. Esto obviamente está mal. ¿Sí? Es el típico error que suelen cometer. Primero porque aquí prácticamente al hacer esto estaría quedando el d de x elevado al cuadrado y eso no es lo que queremos primero, ¿no? Y es una propiedad que no se cumple, pero que les estoy poniendo para que ustedes tengan cuidado y no se vayan a equivocar. En la integración no puedo aplicar este tipo de distribución o de separación por operaciones, ¿no? Solo en la suma, solo en suma y resta, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, hay que cuidar. Cuando tengo estos casos, es decir, productos de expresiones que no puedo resolver de forma directa o simplemente integrales que no puedo resolver de forma directa, que ya vamos a ver algunas que también no son necesariamente algebraicas, puedo resolver utilizando los métodos que tenemos aquí. Entonces, digamos que es como un descarte por secuencia. ¿Qué significa? ¿Qué digo yo? A ver, ¿puedo resolver por el método directo? Digo, no. Entonces, si no puedo, paso al siguiente. Digo, ¿puedo resolver por cambio de variable? No. Si no puedo, paso por el siguiente. ¿Puedo resolver por partes? No. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Ya. A veces uno por experiencia dice, a ver, ¿puedo resolver por directo? No. ¿Puedo resolver por cambio de variable? No. Y por experiencia, como vuelvo y digo, me conviene resolver, por ejemplo, por sustitución trigonométrica. Pero eso viene ya una vez que usted haya practicado lo suficiente. Bueno, pero cuando uno todavía no está muy seguro de lo que está haciendo y no ha experimentado lo suficiente, ¿no? Es preferible ir en secuencia. Entonces, ya aprendimos a resolver de forma directa. Ahora vamos a resolver utilizando el cambio de variable. ¿De qué se trata el cambio de variable? Bueno, se trata específicamente de la aplicación de un método de un cambio de variable, ojo, a una expresión o a un término de una función cuya potencia, ojo, escucharán, cuya potencia sea un grado o un valor mayor a otro término. Simple. Obviamente eso, así hablado, está un poquito difícil de entender, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si les pongo de esta forma? Con un ejemplo. Vamos con método
con cambio de variable o por cambio de variable. Sé que mi letra es fea, pero no creo que no se entienda, ¿o sí? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, no creo que haya drama con eso, ¿no? O espero que sea así. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a mover esto, ya no nos interesa. Hoy vamos a ver solo el método por cambio de variable o con cambio de variable. ¿Qué pasa? Supongamos que tenemos nosotros nuestra expresión. Miren, me dicen que integre esta expresión, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? Miren, primero que nada yo veo esto y ¿qué digo? ¿Puedo resolver de forma directa esta expresión? ¿Qué es lo que ustedes dirían? Después de haber visto lo que vimos hace un ratito. ¿Puedo resolver por el procedimiento directo? Es decir, dejarle a la X solita y tener solo operaciones de suma o de resta. Señor Montaguán, señor Paya, cualquiera. No, según veo. Mi compañero dice que no. ¿Qué dice el resto? Sí. Señor Uciña, que sí. Bueno, tengo 50-50. Les cuento. Ya. En este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Como les dije, la idea es descartar. ¿Cuál sería mi primera opción? Ver si es que puedo resolver utilizando el método de integración directa. Si yo veo esto, la pregunta es que me haría yo, ¿puedo resolver esto? ¿Qué es lo que está difícil, no? Esta partecita. ¿Puedo resolver esta partecita? Esto. ¿Puedo resolver esta partecita? O sea, ¿puedo resolver esto? ¿Sí o no? Simple. Sí. Sí puedo, ¿no es cierto? Ya, entonces hagamos eso. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? ¿Cómo me quedaría resolviendo esto? X a la cuarta más... Estoy resolviendo, jóvenes. Bueno, sigan así, van a tener tarea. Vamos a ver. Más 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más Más 1, hijo. más 1 por dx. ¿Sí? Estoy resolviendo simplemente esta expresión. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si sigo operando? Miren, x a la quinta más 2x a la cuánto? Al cubo y más ¿cuánto? Más X. Más x. ¿Sí? Correcto. Y mi expresión me queda de esta forma. Miren, ¿sí puedo resolver esto? Claro que puedo. Si ustedes recuerdan las propiedades, ¿qué les parece si yo esto reescribo? Miren. ¿Esto es válido? Acuérdense de las propiedades. Es completamente válido. Podría ser aplicando, obviamente, las propiedades. ¿Alguna operación aquí para reescribir? ¿Alguien me puede decir qué sería eso? Bueno, yo les voy a escribir por esta vez. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué dicen? Sí. Sí puedo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como ustedes se acaban de fijar, miren, la estructura que tiene cada una de estas integrales. La pregunta que me debo hacer, ¿puedo resolver de forma directa? ¿Qué dirían ustedes? Cada una de estas integrales. Sí que puedo, ¿cierto? Sí que puedo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y es igual a ¿qué? Resolvamos la primera integral. ¿Cómo me quedaría? X elevado a la ¿cuánto? A la 4. No, verá que estoy integrando, no estoy derivando. Cuidado. A la sexta. X elevado a la sexta.
a la sexta sobre Sobre 6. 6. Apliquen, como les decía, perdón que regrese, esta expresión, la que está aquí. No sé si se logra ver, esta. ¿Sí? Por eso digo, cuidado. Entonces, continuemos, por favor. Ahí estábamos, ¿no? Entonces, vamos, más, miren, y lo mismo, ¿no? Saca afuera la constante, no me importa por el momento, ¿qué me queda aquí? Sería x elevado A la cuarta. a la cuarta sobre Sobre 4. 4. Más, sigamos, ¿cuánto me quedaría aquí? X elevado Al cubo. ¿Qué digo? Al cubo, al No. cuadrado. al cuadrado, correcto, ahí Sobre- sí, sobre 2. Sobre 2. Ya. ¿Está resuelta la integral? Sí, pero no está la respuesta completa. ¿Qué me falta? Al ser una integral de tipo indefinido, ¿qué me falta? Más Más C. Más la de la constante de integración, correcto. Bien, entonces, mire, ¿cómo me quedaría esta expresión? Mire, x elevado a la sexta sobre 6 más, simplifico, me queda x a la cuarta sobre 2 y más x al cuadrado sobre 2 más c. Esta sería la respuesta de esta integral. ¿Sí? Miren, todos los procedimientos, lo que hicimos, ¿sí? Resuelto, no hay problema. Ya, entonces, esta expresión la pudimos resolver utilizando el criterio de derivación directa. ¿Por qué? Porque es una expresión que yo puedo operar y puedo separar después. ¿Sí? Ya, entonces, si es que este es el caso, entonces, ¿por qué razón se supone que es el método con cambio de variable y le pone esto? Bueno, resulta que aquí, en esta expresión, nosotros podemos aplicar dicho criterio. ¿Cuál es ese? ¿Cierto? Voy a volver a escribir x por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por dx. Primero que nada, ¿sí? Sabemos que podemos resolver de forma directa, ¿ya? Pero esta integral también podemos resolver utilizando el cambio de variable. Primer requisito, ya. Primero que veo, tengo un producto de dos términos, x y x al cuadrado más 1 al cuadrado. Primero, y es que, olvídense de esto, ya. Sabemos que podemos resolver por esto, pero vamos a resolver por cambio de variable, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Qué decimos? Primero, tengo que ver, primer requisito, ¿no? Tengo que ver que uno de los términos esté elevado a una potencia mayor a otro de los términos. En este caso, ¿se cumple eso? ¿Qué dicen jóvenes? En este caso, ¿se cumple? Sí. Sí, ¿no es cierto? Miren, todo este término está elevado, en este caso, la variable, ojo, está elevado al cuadrado. Y acá está elevado a la potencia 1. Entonces, ¿qué significa? ¿Ya? Que tengo la posibilidad de simplificar y de eso se trata este método, ¿no? Primero, veo eso. Segundo, veo que el término normalmente, ojo, normalmente el término que tiene está en el numerador, o sea, es decir, está multiplicando. Porque puede ser que este x esté en el denominador. ¿Que se puede trabajar también? Sí, se puede trabajar, pero no es tan común hacerlo así, sino tomando en cuenta que esté en el numerador. Que ojo, sí se puede hacer. Ya. Listo. Entonces, seleccionado y visto que cumplen los dos requisitos, no se olviden, de un término, que la variable esté elevado a una potencia mayor al otro término, y que dicho otro término que tiene potencia menor esté multiplicando. Listo. O de numerador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso número 1. Selecciono el cambio de variable. Normalmente se utiliza el cambio de variable, la variable u. ¿A quién le asigno? Al término que tiene mayor potencia. ¿Sí? En este caso, u. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso. Segundo paso. Derivo la variable nueva. ¿Cómo me quedaría? Sería derivada de u con respecto a qué variable. Por lógica. Y No, a ver. Estamos aquí. Olvídese del resto ahorita. la esperanza en el amor comenzó a bailar, a danzar. Derivada de La oscuridad de la mañana
Señorita Caguano, ¿qué dice usted? dx. Dx, ¿no es cierto? Ya. ¿A qué va a ser igual? ¿Ah? En este caso, ¿a qué es igual la derivada? 2x al cubo. A ver, estamos derivando, por eso digo, no mezclen las cosas. 2x, simplemente, 2x. ¿Sí? Cuidado, 2x nada más. ¿Ya? Paso número 3, despejar. ¿Qué despejo? Fácil. Veo qué es lo que tengo en la expresión original. Y en este caso tengo la expresión original de x. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar de x. ¿Qué me queda? Du sobre ¿cuánto? Sobre 2x. 2x. ¿Sí? Jóvenes, cuando yo ya tenga el cambio de variable y cuando yo ya tenga la derivada, paso número 4, reemplazar. ¿Sí? ¿Dónde reemplazo? Obviamente en la ecuación original. ¿Se fijan, por favor? ¿Qué me quedaría? Y es igual a ¿qué? A la integral de ¿qué? De x. Si ustedes se fijan, voy a reemplazar aquí. ¿Qué me quedaría? U elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. Miren, primer reemplazo. Segundo reemplazo, el de x. ¿Qué me quedaría? U sobre 2x. ¿Sí? Entonces, al tener así, yo tengo que ver si es que mi método va a funcionar. Pues obvio, en este caso va a funcionar. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver, el x se va con esta x. ¿Y cuál es la única variable que me queda? ¿Cuál es la única variable que me queda? Me queda únicamente la variable u, correcto. ¿Sí? Esa es la idea. Eso es lo que hace el método. ¿De acuerdo? Es convertir una ecuación que aparentemente no la puedo resolver de forma directa, convertirla en una que sí pueda. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería y es igual a ¿qué? A la integral de u al cuadrado sobre 2 por d de u. ¿Ya? Reescribiendo, me quedaría 1/2 por la integral de u al cuadrado por du. Fíjense en esta integral. ¿Puedo integrar de forma directa? Sí, sí, bueno, yo lo puse. Sí puedo, ¿cierto? Entonces, integremos. Ahora sí, miren, vamos a integrar. ¿Qué me quedaría? La integral de u al cuadrado, ¿a qué es igual? A u elevado a la ¿cuánto? Al cubo. Apliquen la ¿No es regla. cierto? Señor Payo, ¿a qué? 2 más 1. ¿Cuánto es eso? A 3 3 sobre sobre 3. sobre 3. ¿Sí? Correcto. Miren, y aquí uno diría que para resolver la integral completa debería ponerle la c, ¿cierto? Pero no, jóvenes. No le coloco la constante de integración porque no son las variables originales. Podría colocar otra constante de integración, sí, pero que no es la equivalente. Así es que no nos conviene utilizar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué hago ahora? Ya estamos en el paso 5, ¿no es cierto? Integrar. Paso 6 y último. Por lógica, ¿cuál será? Sentido común. Volver a la U a su forma original. Correcto, ¿no es cierto? Transformarle a la U o hacer el reemplazo para tener ahora sí la respuesta como nosotros necesitamos. ¿Qué sería? X al cuadrado más 1, todo esto elevado al cubo, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto, jóvenes? 3 No, sobre 6, ¿cierto? ¿Sí o no? Señoritas o casi, Sí. no le estoy diciendo por hacerle quedar mal, ¿no? Sino simplemente que se den cuenta. Y ahora sí, que ya tengo con la variable original más, ¿qué? Ahora sí por la constante. Más la constante, correcto. Miren, estas dos respuestas, si es que las hicimos bien, son respuestas, valga la redundancia, del procedimiento original, de la expresión original.
¿De acuerdo? ¿Cómo comprobaríamos que esto esté bien hecho? ¿Cómo comprobaría yo que lo que hice está bien hecho? Procesos opuestos. ¿Qué debería hacer? ¿Mm? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué debería hacer yo con esta expresión que es respuesta para saber si es que hice bien? Aplica en teoría. Recuerden, la integral y la derivada, la derivada son procesos opuestos. Que uno reconstruye, el otro construye. ¿Sí? ¿Qué debería hacer entonces con estas expresiones para comprobar que esté bien? Derivaríamos. Correcto, ¿no es cierto? Deberíamos derivar y si es que hice bien, ¿cuál debería ser mi respuesta? Pues, obviamente, la expresión de la cual partió la operación. ¿Estamos claros? Entonces, hagámosle rapidito, ¿ya? Les voy a hacer relativamente rápido. ¿Cómo me quedaría esta expresión de aquí? Entonces, vamos a poner comprobación, comprobar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Digo, voy a derivar de y sobre de x. ¿Qué me quedaría aquí? Sería 6x. ¿Me ayudan? Si desean, no sé. 6x a la quinta sobre 6 más 4x al 4x al cubo cubo. Al cubo. sobre 2 más más 2x sobre 2. sobre 2. Y aquí, 0, ¿cierto? Ya. Chévere, continúo. Se me simplifica, me queda 2, se me simplifica. ¿Qué me queda? Que la derivada, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? A x a la quinta más 2x al cubo más x. Ya. ¿Qué puedo hacer? Fácil, ¿no? Sacar factor común. ¿Qué me queda? 2x al cuadrado más 1. Y como vimos, ¿no es cierto? Si es que yo trabajo con el binomio, directamente esto ¿qué me va a quedar? X más 2 elevado al cuadrado. ¿Me quedó la original? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Que hice bien o que hice mal? Hicimos bien. Hicimos bien. ¿Ya? Primera, vamos con la otra. Regreso. Lo mismo, ¿no? Vamos a comprobar. Esto está más fácil todavía. ¿Qué digo? La derivada, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? A 3x al cuadrado más 1 elevado a la ¿cuánto? Al cubo. ¿Qué va? Cubo al cuadrado. ¿Ya? Sobre 6. 6. ¿Y qué multiplica a cuánto? A la derivada de la función, que en este caso ¿cuánto es? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto es la derivada de esto? No creo. Hasta prueba dieron ya. A ver, 2x. 2x 2x, correcto. Y acá me tocaría derivar esto, pero obviamente ¿cuánto me va a quedar? 0, ¿cierto? 0. Ya. ¿Qué me queda? 3 por 2, 6. Y con el 6 de abajo, simplificado. Por lo tanto, la respuesta que me quedaría, que sería x por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Quedó o no quedó la original? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Hice bien o hice mal? Bien. Hicimos. Hice bien. ¿Sí? Entonces, miren, este es el procedimiento que yo debería cumplir al momento de realizar el cambio de variable. Vuelvo y repito, ¿cuáles son los pasos? A ver, primero en mi cabecita digo, no. ¿Puedo resolver de forma directa? En este caso sí pudimos, pero ya les pongo otros en los que no vamos a poder. ¿Ya? Con un leve cambio, simple como es. ¿Ya? ¿Qué decimos? A ver, compruebo, ¿no? ¿Puedo resolver por el método directo? No puedo. Siguiente, ¿puedo resolver por el cambio de variable? Vamos a ver. ¿Qué teníamos que ver primero? Que un término tenga la variable, ¿qué cosa dijimos? Mayor exponente que el otro.
mayor exponente en una potencia o en un grado, porque si usted me dice mayor al otro, por ejemplo, aquí yo tengo x a la sexta y acá x, cumplo, ¿no? Yo sé que estoy exagerando un poquito, pero es para que no se pierda. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que un término sea mayor en una potencia o en un grado al otro término. Primero, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Y que no necesariamente, sino que por lo general el término que está con una potencia menor esté en donde les había dicho. En el numerador o multiplicando, ¿no es cierto? El numerador. ¿Ya? ¿Se cumplen los dos requisitos? Ahí sí vamos con el cambio de variable. ¿Qué decimos? Paso número 1, ¿qué era? Okay. Identificar como- que el grado de potencia sea menor que el numerador que está. Ya, más o menos. Eso es lo que hacemos en la primera parte, ¿no? ¿Cumple con eso? Habíamos dicho que el siguiente paso, ¿qué era? Donde estoy ahorita. Hacemos el cambio, ¿no es cierto? Hacemos el cambio de variable. ¿A qué término? Al término que tiene mayor o menor potencia. El que tiene mayor potencia. Al que tiene mayor potencia. Listo. Sigamos. Continuamos. ¿Qué hacemos después? Derivamos el cambio de variable. Después de derivar el cambio de variable, ¿qué hacemos? Despejamos, ¿cierto? Despejamos la derivada. Como podemos ver, en este caso es la derivada en x. Cuarto paso, ¿qué hacemos? Reemplazamos Reemplazamos en la con lo que ecuación obtuvimos. original, en la integral original, y aquí es donde debemos ver. Ojo, aquí debemos ver. Ojo. Si mi integral me queda como una integral directa, el método sirve. Si no me queda como una integral directa, debo cambiar de método. Simple como es. ¿Estamos claros? Ya, entonces, una vez que ya comprobé que me queda una integral directa, la integro y por último, ¿qué hago? Vuelvo a hacer ¿qué cosa? Volver a su expresión original. Correcto, ¿no es cierto? Vuelvo a hacer un cambio de variable a que me quede Que esté elevado a un número negativo, Inge. Tiene ya. negativo. La pregunta es, ¿puedo desarrollar ese número negativo de potencia? Es decir, ¿puedo hacer lo que hice arriba? Sí puedo, ¿no es cierto? Me quedaría así, ¿verdad? ¿Cierto? La pregunta es, ¿puedo resolver de forma directa esto? Operar los términos. Sí. Ya. Esto son los típicos errores que uno suele cometer. ¿Qué es lo que me saben poner a veces? Hacen esto, fijaránse. Esto me suelen hacer. Esto, jóvenes, no es válido. Esto está mal hecho. No es lo mismo. ¿Estamos claros? Así es que cuidado, no harán esto. No puedo hacer eso. Inge, disculpe una pregunta. ¿Y por qué no es válido eso, Inge? Porque no es una igualdad válida. Simple como eso. ¿Sí? Esto, por ejemplo, sería válido si es que aquí tuviese un denominador común como producto. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner la igualdad de esta expresión. Sería que
x a la cuarta por 2x al cuadrado y por 1, ¿cierto? Y que esto, a su vez, tenga la equivalencia para que me quede este término aquí. ¿Estamos claros? Esa es la equivalencia, no es esto. Porque uno se suele confundir, fíjense, uno se suele confundir al hacer esto, miren. Esto sí es válido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia de un caso con el otro? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con estar haciendo cosas que no deben. Porque estos son típicos de errores que suelen tener al momento de integrar. Típicos, pero bien típicos. Por favor, no los cometerán ustedes. Entonces, conclusión. ¿Puedo resolver de forma directa? No. No puedo. ¿No puedo resolver de forma directa? ¿Qué debo hacer? Pasar Al y siguiente probar paso, con qué método. el método de cambio de variables. Ya, con cambio de variable, ¿no es cierto? Vuelvo y hago lo mismo. Yo sé que esto voy a poder resolver, ya lo hicimos una vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hago aquí? ¿Qué digo? Veo un término que lo puedo escribir así también, por si acaso, ¿no? No es necesario que sea tal cual está ahí. Porque esto es solo para que se fijen. De ahí la mayoría de expresiones van a tenerlas de esta forma. Entonces ahí revisa, a ver, ¿un término tiene una potencia mayor en un grado al otro término? Sí. ¿El término con potencia menor normalmente está en el numerador? Sí, también. ¿De acuerdo? Ya, entonces, si es que esto se cumple, ojo, ¿qué digo? Voy a ver si es que hago cambio de variable. Entonces, lo mismo, ¿no? Asigno a la variable, ¿qué cosa? El término con potencia mayor, que en este caso es x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Derivo. d de u sobre d de x es igual a 2x. Siguiente paso, ¿qué era? Ya les expliqué. Simplificar. Despejar, ¿no es cierto? Como acá tengo en la original de x, pues lo que busco es justamente despejar ese término. ¿Qué me quedaría? d de u sobre 2x. 2x. Una vez que tengo, vuelvo y repito, el cambio de variable y la derivada, reemplazo. ¿Qué me quedaría? X sobre ¿cuánto? U al cuadrado, que multiplica ¿a qué? A d de u sobre 2x. 2x. ¿Sí? Y ahí claramente, como les había dicho, aquí tienen que tener cuidado, ver que me quede solo en términos de una variable. Y como ven, se va la x, se va la x. Chévere. Me queda solo en términos de u. Significa que yo puedo integrar de forma directa. ¿Ya? Entonces, mi integral, ¿cómo me quedaría? d de u sobre 2u al cuadrado. Así me queda. ¿Ya? Entonces, ¿sí puedo? Sí. Y le voy a escribir, como les decía, para que sea más fácil de identificar. Si usted se confunde al escribir de esta forma, escriba así. 1 sobre u al cuadrado por du. ¿Ya? Esto, a su vez, puede escribirle como un medio integral de ¿cuánto? De u elevado a la menos 2. Cuando haya hecho esto, ¿qué habíamos dicho? Siguiente paso. Podemos integrar, ¿cierto? ¿Qué me quedaría? U elevado a la ¿cuánto? Integremos y ahora sí que podemos integrarlo. Menos 2 más 1. 1 Menos 1 sobre Menos sobre 1. sobre menos Menos 1, 1. correcto. Ya. ¿Ya puedo poner la constante de integración? No se recomienda, podrían ponerle, pero no es la misma que tenemos después. Cuidado. Entonces, recomendación, un paréntesis aquí para no mezclar las cosas. ¿Cómo me quedaría? Y es igual a ¿qué? Hacemos el cambio de variable nuevamente. ¿Qué me quedaría? X al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 sobre ¿cuánto?
2. Menos 2. Menos 2. Aquí sí, más 6. ¿Ya? Si yo quiero reescribir, pues podría reescribir de esta forma, ¿no? Menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Es lo mismo, ¿vale? Pero bien escrito, casi siempre, ¿no? Disculpe. Ya. Menos 1 más c. Y ahí quedaría la respuesta de mi integral. Y comparando ustedes, miren, esta respuesta con esta... Ay, perdón. Que también estará hablando el señor Onauchi. Usted creo que está en otra materia. ¿Ya? Fíjense, la respuesta del primer caso, ¿no es cierto? Que fue esta, comparada con la otra que simplemente se cambió el signo. Miren cómo cambia completamente, es otra operación. No tiene absolutamente nada que ver con la anterior, salvo el método. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Les parece otro ejercicio si que hace falta o no? Sí, Sí, sí. Ya, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? A ver, veamos uno que nos permita hacer lo mismo, pero con otros parecidos. A ver, a ver. Ya, hagamos este. Vamos a mover un poquito. A ver, uno, ya. Integral. Y es igual, ¿no es cierto? La integral de 5x al cuadrado más 1 por 5x al cubo más 3x menos 8. Todo esto elevado a la sexta por dx. Ya. Primero que nada, yo les pregunto, ¿puedo resolver esto descomponiendo? Es decir, desarrollando aquí esta potencia. Así como hicimos el cuadrado anterior. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí puedo, ¿no es cierto? Ya. Pero la pregunta es, ¿cuánto me demoro? Miren, es a la sexta. ¿Qué dicen? ¿Cuánto me demoraré? Unos 10 minutitos. Ya. No sé. Digamos que en contexto general, comparado con las otras operaciones, ¿me demoraré mucho o poco haciendo esto? Solo esta partecita. Mucho. Bastante, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio como tal, ¿lo puedo resolver de forma directa? Sí, pero no me conviene. Así es que como no me conviene, paso al siguiente método. ¿Cuál sería? Al método por Cambio de variable. cambio de variable. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, vamos, identifiquemos, veamos. ¿Qué habíamos dicho? Que en este método debo identificar si es que un término tiene potencias, las variables tienen potencias un grado más alto que el otro término. Veamos, este de aquí tiene potencia menor, acá. Sí. Este de aquí tiene potencia menor. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque aquí, aunque no esté escrito, ¿qué está? 1 por x elevado a la cuánta. Jóvenes, ¿ya cuántas veces hay que repetirles? A la 0, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si es que yo identifico eso, ojo, eso no me garantiza que va a funcionar el método, cuidado. Pero si ya tengo eso, me ayuda bastante. Entonces digo, cumple con aquello, vamos a ver. Vamos a darle o asignar la variable u. ¿Cuál sería el término que debo usar para este caso? 5x al cubo El cubo más más 3x menos 8 elevado a la sexta. No todo el término elevado a la sexta, porque eso me genera dificultades después para integrar, sino solo el término que tiene las variables, porque lo que busco es que esta potencia la pueda trabajar de forma directa. Esa es la idea. Sí, ya, entonces, miren, ya lo tengo. Como les había dicho, coloco el término que tiene mayor potencia. Paso siguiente, ¿qué habíamos dicho? Derivar. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría aquí? 15x x al cuadrado
al cuadrado. Más Más 3. 3, ¿qué más? ¿Algo más? 3x. Solo 3. Solo 3. Nada más, ¿cierto? Ahí queda. Ya. Siguiente paso. Despejar. Veo en mi ecuación original, obviamente tengo el de x, debo despejar el de x. ¿Qué me queda? Du sobre 15x al cuadrado más 3. Una vez que ya tenga cambio de variable y su correspondiente derivada, ¿qué hago? Había dicho reemplazo, ¿cierto? ¿Qué me quedará? ¿La integral de qué? De 5x al cuadrado más 1, que multiplica a qué? Hago el cambio, jóvenes. ¿Qué pongo aquí? Du sobre 15x al cuadrado. No. Aquí, esto estamos recién aquí. Por eso decía, ¿qué pongo? U elevado a la sexta. ¿Me entienden? ¿Sí? Esta igualdad estamos poniendo acá. ¿Se fijan? Y ahora sí, por dx. ¿El dx a qué es igual? Ahora sí. A du sobre 15x al cuadrado más 3. ¿Sí? Ya. Obviamente esto no está igual, pero la ventaja es que yo puedo operar, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? 5x al cuadrado más 1 por u elevado a la sexta por du dividido ¿para qué? Saco factor común el 3 y me quedaría 5x al cuadrado más 1. Fíjense, ¿qué pasó? ¿Puedo o no puedo simplificar este con este? Sí, ¿verdad? Sí. Cuando pasa esto y me queda solo una variable, automáticamente digo yo, chévere, ¿funcionó o no funcionó? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo? Y es igual a ¿qué? Integral de u a la sexta sobre 3 por du. Lo mismo, ¿qué digo? Un tercio, le saco fuera, ¿no? La integral de u a la sexta por du. Cuando ya tengo así, ahí digo, chévere, ahora sí ya puedo integrar de forma directa. ¿Qué me quedaría? Será u elevado a la ¿cuánto? La séptima. Sobre 7. 7. ¿Sí? Y último paso, volver a reemplazar. Ya está resuelto. Último paso, volver a reemplazar. ¿Qué me quedaría? 5x al cubo más 3x menos 8. Todo esto elevado a la séptima, dividido ¿para cuánto? Para 21. Para 21. Y ahora sí, más Más c. Así. más la constante de integración. ¿Sí? Lógicamente, si es que hice bien, si yo derivo toda esta expresión, ¿qué me daría como resultado? Para comprobar, ¿no? Obviamente. Si yo derivo toda esta expresión, ¿qué me da como resultado? ¿Mm? Lo que está de arriba. Lo que está arriba. La ecuación que nos dio primero. ¿Cierto? Lo que está acá arriba. Correcto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, difícil no es, pero en sí, lo que debo practicar, lo que debo saber identificar bien es los términos, si es que me permiten o la teoría me da para que yo pueda aplicar, en este caso, el método de cambio de variable. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente después haremos unos procedimientos un poco más difíciles, ya en los cuales deberemos considerar ciertas condicionantes, ¿no? Bueno, continuemos, por favor. Ya. Al igual, jóvenes, al igual la integración directa utilizando el criterio algebraico, de igual forma nosotros tenemos integración directa de expresiones ¿de qué tipo? Trigonométrico. Aquí es lógica más que cualquier cosa. Fijaránse. ¿Qué expresión tendré condición directa? Pues obvio, de las que tengo directa la derivada. Por ejemplo, digo, la integral del seno de u
por du, ¿a qué sería igual? Piensen, la derivada de qué variable me daba el seno de u. ¿Qué función yo derivaba y que me daba el seno? ¿Recuerdan? Nada. Coseno. El coseno, ¿no es cierto? Pero si usted recuerda, la derivada del coseno era igual a ¿cuánto? Coseno menos 1. A menos seno, ¿cierto? La derivada del coseno era igual al menos seno. Entonces, por lo tanto, la integral del seno, ¿a qué será igual? Si es lo opuesto. Al menos coseno. A menos coseno de u. Obviamente más la constante. ¿Sí? Ya. Según esta lógica, la integral del coseno, en cambio, ¿a qué será igual? Pienso, ¿no? ¿La derivada de qué función me daba el coseno? A menos el seno. No, no era el menos. ¿Por qué? Acuérdese. La derivada del seno, ¿a qué era igual? Señor Uciña, la derivada del seno, ¿a qué es igual? Al coseno. Al coseno, directo, ¿no? No es menos coseno, sino coseno. Entonces, la integral del coseno, obvio que es el seno, simplemente, positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, estas son integrales directas también, pero de tipo trigonométrico. Así que hay que tener cuidado con aquello. ¿Ya? ¿Qué otra integral? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes a qué es igual la derivada de la tangente? ¿Alguien se acuerda? La derivada de la tangente, ¿a qué es igual? Secante al cuadrado. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes en algún ejemplo ven que tienen secante al cuadrado, ¿cuál será la integral directa de esta expresión? Lógicamente. ¿Cuál es la integral de esto? Tangente. La tangente. Simplemente, la tangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era la derivada de la secante? Secante. No. La derivada de la secante. Cotangente. No. No creo. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes debían tener un formulario de las derivadas? ¿Qué pasó? Y que debían haberse aprendido. Nada. ¿A qué era igual la derivada de la secante? Nadie se acuerda. Secante por... Hijo, Por bueno, la tangente. Secante por tangente. correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la integral de la secante por la tangente, ¿a qué ha sido igual? Lo opuesto, jóvenes, lo opuesto, no se hagan lío. La integral de todo esto, Secante. a secante, correcto. Bueno, obviamente aquí esto le pueden poner en paréntesis para que no se confunda, ¿no? Pero así es la sintaxis normal, ¿ya? Sin el paréntesis, así como está acá arriba. Entonces, vuelvo y repito, ustedes saben muy bien las expresiones de derivación, las directas al menos, ustedes ya también sabrían, ¿sí? Tal cual, tenemos las trigonométricas, tenemos las exponenciales y logarítmicas, ¿de acuerdo? Yo pregunto, ¿a qué será igual la integral de e a la u? Señorita Caguano, ¿a qué da igual la derivada de e a la u? O la derivada de una función exponencial. ¿Recuerda, tal vez? A lo mismo.
a la misma función por la derivada de ¿qué dijimos? Del Aquí. exponente. Correcto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la derivada de la función exponencial es igual a la misma función por la derivada del exponente, que es lo que tenemos aquí. Entonces, la integral de esta expresión, ¿a qué será igual? A la misma función. ¿Sí? Esta es la más fácil de todas. Sencillita, ¿cierto? Ya. Ahora, la integral del logaritmo natural de u por du. ¿A qué creen que sea igual? Bueno, esta es una integral directa, ¿ya? Que no es tan común de manejar, ¿no? Esta, digamos que es una expresión que ya después veremos cómo se la calcula, pero es igual a esto. Miren, ya no es tan simple, ¿no? Pero que se podría, entre comillas, considerar una integral de tipo directo. ¿De acuerdo? Pero esta no es la que más me interesa, sino la siguiente. Díganme ustedes, por favor, ¿qué pasaría si yo integro esto? ¿Cierto? ¿Puedo reescribirle? Claro que sí, ¿no es cierto? Puedo hacerle x elevado a la menos 1 por dx. Por favor, resolviendo la integral, ¿cuánto me quedaría? ¿X elevado a la cuánto? Menos 1 más 1, 0 Cero. 0. ¿Sobre cuánto? sobre 0. Sobre 0, Ok. ¿cierto? ¿Esto es igual a qué? A 1 sobre 0. ¿Esto qué es? 1 sobre 0, ¿qué es? Ustedes saben. ¿A qué es igual 1 sobre 0? Para Hasta límites debieron haber aprendido. Le escucho, señor. Cuente. ¿A qué es igual 1 sobre 0? 0. No. Infinito. 0, ojo. 0 sobre 1 es 0. Cuidado. 1 sobre 0, ¿qué es? Es 1. Uno. No. Infinito. 1, Tampoco. 0, Infinito. No. 1 sobre 0, ¿qué ha sido? Infinito. Infinito. 0 sobre 0, ¿qué es? Infinito. Tampoco, no es eso. Es Menos infinito. indeterminado Indeterminado. o indefinido, como ustedes quieran verlo. Por eso digo, ustedes de esto en los límites debieron haber visto. Ahora me van a decir que no han visto. O sí, o Sí. no. Sí, Ya. sí. Así es que espero no se estén olvidando. Pero a lo que voy, jóvenes, si ven qué respuesta me da, no tiene sentido para lo que estoy trabajando. ¿Qué significa? Que en esta expresión en particular, esto no es válido. ¿Sí? No es válido esto, porque como ya vieron, me da una expresión que no me sirve. Por lo tanto, cuando yo tenga esta expresión de 1 sobre x por dx, la equivalencia directa es el logaritmo neperiano de u. ¿Sí? Bueno, aquí digamos que para esta expresión, para entenderla un poquito, es más que todo ver cómo es la función logaritmo natural. Es una función que tiende al infinito. Por eso es que es la igualdad. Ya ven de dónde sale, ¿no? No vamos a entrar en tantos detalles, sino aprender a utilizar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, son expresiones que ustedes deben tener en cuenta. Y ahora ustedes dirán, ¿pero hay más? Claro, y hay un montón más. Les voy a pasar yo porque la verdad, a estas alturas, dándome cuenta que ni siquiera de las derivadas creo que se han dado el tiempo de buscar, voy a pasarles yo mismo. Les voy a poner en el cómo es. Ya. Está puesto en el Moodle. Por favor, entren a unidad 2. ¿Alguien puede compartir? Voy a dejar de compartir. ¿Alguien puede compartir su pantalla? Solo quiero ver cómo les aparece. Le configuré de una forma media rara, entonces quiero ver si funciona. ¿Alguien desea compartir la pantalla? Por favor. Ya le compartí. Gracias. Ayúdenme con eso. Ya estamos bien. En la unidad 2, por favor. A la unidad 2. Ahí está, ¿no? Ahí dice tabla de... Hágale clic. Sí, ahí se abre. Maximícele. Entonces,
Ahí el compañero, como ustedes ven, está mostrando todas las equivalencias directas que existen. Bájale, bájale. Miren, ahí está elementales, trigonométricas. Más abajito están las de raíz, las de exponenciales logarítmicas, las trigonométricas también, pero las inversas, ¿no? El arcoseno, el arcocoseno, todas ellas. Todas esas que ustedes ven ahí son operadas o son encontradas utilizando los procedimientos que nosotros vamos a aprender. Ya vimos el método directo, el método por partes, hoy vimos el método por cambio de variable, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ese formulario les ayuda a trabajar. Muchas gracias. Puede dejar de compartir. Entonces, todos tienen acceso esta vez, ¿no? Así es que, jóvenes, pilas con eso. Ya tienen de dónde. No hay pretexto para que digan que no saben. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Por cierto, hasta el día de mañana, ahorita voy a habilitar, escucharán, hasta el día de mañana, ustedes tienen plazo hasta las 7 de la mañana para subir la tarea que le voy a llamar deber unidad, deber 1, entre paréntesis, dos puntos derivadas. ¿Sí? El deber que ya tienen hechos. Entonces le voy a poner subir el documento en formato PDF. ¿Cuál? Inge, ahí subimos los deberes que nos mandó antes. Solo un deber nomás tienen. Sí, por No, eso nos es. manda otros deberes aparte. Bueno, a ver, entiendan, no sé si recuerdan, y parece que se han olvidado, yo les dije que el deber, hay un deber pequeñito, me parece, ¿cierto? Y otro que era más grande, el que tenían que escoger pares e impares. Sí, Inge, ese es el más grande. Ya. Por eso les decía que esos deberes tienen que unir. Lo unen en un solo PDF y lo suben. Y eso es todo. No hay nada más que hacer. ¿Estamos? Total Sí. serían 3 tareas unidas, ¿no dije? A ver, ¿qué tareas nomás les mandé? A ver, los Porque- dos deberes. ¿Y A qué una más nos fue? mandó hasta el ejercicio 25 y otro hasta el 35, que era de las derivadas. A ver, era de una parte, de otra parte y otro que era un grande. Sí, sí, sí. Le unen, simplemente, le unen. En un solo documento. Sí, tienen razón, son 3. Entonces, ahí está, ¿no? Se llama deber 1 derivadas. Hasta mañana, 7 de la mañana. Como ya tienen hecho, solo ahorita tienen que unir los documentos y subir. Nada más. Ojo. Usted puede subir hasta 5 documentos de 10 megas cada uno. Si en caso se le hace muy grande, ¿no? Pero esperemos de que no pase eso. Igual, ahí tienen la opción de subir de documento de 10 megas como máximo y hasta 5 en total. ¿Está claro? Así es que por favor subirán. Y ojo, la tarea número 2 que está pendiente, les voy a enviar hoy o mañana, ya les enviaré, y tendrán que presentar o hasta el 26 o hasta el 27. ¿Sí? Les hubiese dicho hasta el 25, pero obviamente son días festivos, no, eso no los toco yo. Así es que hasta el 26 o hasta el 27, ahí ustedes en el Moodle mismo lo verán hasta qué fecha queda. Y esa sería la tarea número 2. Bueno, si por A o Y la plataforma cae para todos. Ojo, para todos. ¿Ya? Entonces, si es que la condición o afectación es únicamente para una persona, yo creo que debería avisar con tiempo, primero, y dar aviso a las personas de la UTIC. Pero por lo Disculpe, general, no suele pasar. Por lo general. Y si pasa, pues obviamente pasa a todos. O sea, no hay vuelta atrás. Si no puedes subir, pues lógicamente habilitaré otro mecanismo para subir. No hay que darse tanta vuelta. disculpen que es normal que ahorita salga tarea atrasada. No, seguramente cambié Ay, sí, perdón. Es que puse 21. Lo siento, lo siento. No me fijé. Le he puesto para hoy. Revísele de nuevo. Ahí debería estar para mañana. Me confundí con el día. Sí, ahí ya se arregló. Ya, ok. Bueno, jóvenes. ¿Alguna observación? ¿Pregunta algo? ¿El documento le subí? No, ni siquiera imprimo.
Voy a imprimir ahorita, si no después me olvido. ¿Ya? Y de igual forma, jóvenes, no se olviden que esto ya va directamente ¿cómo es esto? Le voy a subir directamente al Drive. ¿Sí? Aquí les voy a ir subiendo las actualizaciones. Y subir. Esperemos a que se suba. Listo, jóvenes. Gracias a todos. Algo me iba a decir, señor Suntaxi. No, nada, Inge. Todo está. Bueno, gracias a todos. Por favor, escribir Disculpe, las Inge. palabritas presente, salida y eso sería todo. Le escucho. Esa prueba que le dijimos al inicio que no subimos todos, ¿esa se va a eliminar o queda ahí? No se va a tomar en cuenta, jóvenes, porque no tengo las notas de esa prueba. No entregó a su profesor anterior. En ese aspecto se hizo el loco. Creo. No me han entregado todavía. A estas alturas ya la debería tener. Listo, jóvenes. Gracias a todos. Una buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Inge. Hasta Gracias. luego. Nos vemos.